pero en sí, el mismo como pace de la película a mí se me dificultó un poquito como que mantenerme como que enganchado en lo que estaba pasando, por lo menos al principio. Como que la película al principio se sentía como una película como de 2 horas y media, pero Ok. poco a poco como que me metí en el tiempo y en el espacio de la película y creo que aprecié mucho al final esa edición un poco más paciente de esta película. Y también una vez se acabó la película y empecé como a pensar en todos estos temas, pensar bien en cómo Bergman presenta el concepto de la muerte y el concepto de la duda de la fe de una forma tan dual, me pareció bien fascinante, la verdad. Sí, de hecho yo, actually, la verdad que lo dijiste, yo vi la primera parte, o sea, yo la empecé a ver hace como unas semanas y o sea, que como que me estaba gustando un poco, pero al final me estaba costando verla porque estaba como que el pace como que es lento. Y de hecho la terminé de ver ahora o sea, por lo que vi que postearon que tal vez que, pues lo voy a terminar de ver para poder llegar y no me faltaba mucho, pero como que tal vez que, I don't know, me estaba gustando, pero al mismo tiempo me estaba costando terminar de verla porque it takes, o sea, requiere bastante del viewer, por lo Sí, menos tal. ahorita. No, y aparte creo que es una película que para cualquier persona fanática del cine tiene escenas o frames que son súper Ujú. icónicos, como que Sí, sí, sí. las primeras tomas con la muerte y el protagonista en la playa con el ajedrez. Creo que Ujú. son tomas Yeah. que he visto en montones de montajes y de videos de escenas icónicas y en clases de cine, que nada, me pareció como bien chévere como Ujú. en contexto saber de dónde venían todas estas tomas. Sí, exacto. O sea, yo pienso que, o sea, esta película, en realidad, antes de esta, hace muy buen par de meses vi Persona y me encantó Persona, pero obviamente no fue como que la experiencia más dinámica del mundo, como que, o sea, empezar con Persona de Bergman, obviamente, porque es como que su película más célebre y más famosa, por así decirlo, que ha influenciado a muchos cineastas a lo largo de la historia. Entonces, esta como que no esperaba que fuera algo menos que Persona en el sentido de que como el dinamismo de la película, sino que esperaba que fuera como que bien heavy en sentido como que, o sea, en esa narrativa temática y como que una manera súper filosófica y bien pesada, pues entonces la disfruté porque en realidad no tenía expectativas de algo totalmente diferente, pues. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Y creo que con una segunda visita o un tercer rewatch, Sí. como que empiezas a entender un poco más como que los detalles y la cinema. Para mí la cinematografía fue uno de los elementos que más me mantuvo como enganchado en cómo se presentaba la historia, como que me pareció hermosa y también súper dinámica también. O sea, para hacer una película de los años 50 me parece que hay demasiados elementos como de un director autor, creo que se llama que no está como amarrado como a un estudio, sino que tiene como más creatividad para explorar cosas Ujú. diferentes. Sí, Y sí. eso me pareció muy chévere también. Sí, algo que yo también recomiendo, o sea, porque luego con ese tipo de películas que requieren un poco más de uno, algo que yo hago es que después de terminar de verla busco essays en internet como de gente que También, la analizó, fue también, como para también. entender un poco más cosas que no entendí dije, al verla. Bueno, ya, No, esta Sí, película. Ah, sorry. dale, dale, dale. No, esta película yo la vi en el 2017 por primera vez y me pasó igual que Juan, que vio primero Persona y después vi esta, porque bueno, uno normalmente escucha más que de Persona, pero no sé si aquí les ha pasado con otras películas así tipo clásicas que, o sea, te viste una película hace rato y ahora la vuelves a ver como que sabiendo un poco más de cine y es como que el segundo watch o el tercer rewatch te abre la mente a muchas otras cosas que no habías visto anteriormente. Sí, totalmente. Es que más que nada yo creo que el cine de Bergman, o sea, obviamente con Persona ahí está, no son quizá como que para que sea como que una experiencia muy cautivante o que te exponga como que todas las cartas en la mesa en el primer watch, pues. Es como que es una película que está hecha para ser analizada súper a fondo y para ser como deconstruida, pues. Y hace un trabajo magnífico en ese sentido, pues. Entonces, obviamente, en un segundo, un tercero, un cuarto rewatch
siempre me imagino que sería como una experiencia totalmente fresca, pues. Entonces, eso me parece algo magnífico de Persona y de esta película. Y también me imagino que de Wild Strawberries y de Cries and Whispers y de las otras 60, 70 películas que dirigió Bergman. Entonces, eso es muy bueno. Sí. Pasando ahora un poco más a las preguntas más formales, creo que una de las cosas que más me gustó de Bergman y que tengo entendido de él según lo que he leído, es que en cuanto a los temas que él explora, se dice que no tiene los pies en la tierra porque siempre está explorando temas de espiritualidad, temas como del más allá, temas de filosofía, más que temas políticos o temas como actuales o sociales, como otros directores que hemos explorado, como un Fellini incluso un Jodorowsky, que también es súper fuera de este mundo, tienen como mensajes un poco más sociales en su dirección, pero siento que Bergman es un poco más como, se mete en preguntas un poco más de espiritualidad, que lo hace, puede ser un poco más inaccesible, pero al mismo tiempo lo hace un poquito más fascinante, lo que puedes llegar a preguntarte viendo estas películas. Entonces, tomando eso en cuenta, hablemos un poco de cuáles son algunos de los temas explorados por Bergman en The Seventh Seal y de qué creen que se trata la película en general. O sea, puedo empezar nada más que decir algo como que rápido, porque justamente mencionaban el celo del existencialismo, y es algo que yo también como que me puse a pensar, como que explora esa idea como de que we're alone in this universe. Y no, algo que me llamó la atención, Paul, era algo que estaba como escribiendo en mis notas, es esto, ¿no? Cuando van a quemar a la madre que es como, que está como con The Devil, pues es como Satan, entre ellas. Como que se da cuenta de que, o sea, como que lo único que ve ahí es como loneliness, como que algo dice que no me acuerdo cómo era la línea, donde no ven más allá que simplemente we're just gonna die. Pero hay más que eso, porque por ejemplo, entonces están escribiendo que en toda la película el Knight, que se llama Plug, está buscando como los secretos de Dios o de la vida o del meaning of life. Y lo único que encuentra es como a la muerte, es lo único que puede ver, y es lo único que hay, es lo único que nosotros, es lo único que tenemos certeza, más allá de lo que uno piense que, whatever, en términos de religión, lo único que we know for sure es death. Y de esa manera el protagonista encuentra únicamente a la muerte, no encuentra nada más que eso. Y entonces a primera vista como que nos da esa impresión existencialista, sin embargo hay como que momentos que cuestionan también eso, por ejemplo, o sea, que no que cuestione el existencialismo, sino que contrasta, más bien quisiera decir. Que, por ejemplo, algo que encuentra que tiene valor como tangible, y esto lo vi en uno de los en el essay que estaba leyendo, es que cuando en la pareja este couple como de Geoff, el que es como el acróbata y su esposa y tiene el hijo, ellos están llenos como de amabilidad y como de kindness, y tiene como algo muy positivo de ellos. Y para mí es como un contraste al pesimismo que se puede entender como existencialista, como que dice que incluso si no hay nada, es que there's nothing out there, aún así hay como momentos que nice, momentos como, o sea, llenos de kindness, que le pueden dar meaning a un mundo que maybe no tiene meaning más allá de eso. Y creo que a raíz de lo que tú dices, que sí, es bien como explora como existencialismo la película, también como puede ser un poco pesimista en algunos sentidos, pero para mí algo que me pareció bien fascinante es que por lo menos los personajes principales para mí representaron como un ángulo diferente a approach la fe o las dudas de la fe de la religión y en general la muerte como se presenta en la película, que para mí esos son como los temas principales la muerte y tu conexión con la fe. Me pareció bien interesante que la muerte, por más de que se presente como algo negativo, al final, cuando se mueren todos los personajes, de cierta forma la muerte es algo como, tiene su lado positivo porque es algo que da igualdad a todo el mundo, como que al final ya todo el mundo se muere. Y si ustedes se fijan en la última escena cuando el personaje el que era como un actor con su esposa, que los ve así como en la escena esa icónica de la danza de la muerte, los ve de lejos, casi que parece como una celebración, casi todo, porque es como la muerte dirigiendo a todos estos personajes hacia, no sabemos, la película no nos dice, si es como hacia la nada o si es hacia otro estado de conciencia, pero me parece interesante cómo Bergman presenta la muerte no como algo positivo ni como algo negativo, sino como algo que nos unifica de cierta manera. Tengo Es dos cierto, cosas que decir en base a eso. borrata, pero pues no fue. Te voy a decir que, uno, yo creo que la muerte, según Bergman, es algo positivo. Porque tú piensas, Antonio ha sido engañado durante toda su vida
para ser el verdugo de estas personas no creyentes de su religión, hasta que él se da cuenta de que en su búsqueda de la realidad, él es realmente el diablo. Fíjate que él tiene una obsesión con encontrar el diablo. Él tiene una obsesión cada vez que él ve con esta bruja, preguntarle como Tiene una sesión de encontrar la más mínima evidencia de que existe algo más allá. de El, que el existe diablo, algo porque más si Dios no allá. aparece, si el diablo existe, Dios existe, como Exacto. la otra. Pero, o sea, de que él se va dando cuenta a medida, o sea, a medida que este viaje va pasando, de que él definitivamente nunca fue bueno como persona, porque él nunca fue persona. Él siempre fue un peón. Y que a lo que sea que está por encima de él, definitivamente no es bueno. Y que cada vez que él enfrenta a esta bruja, él se está dando cuenta de que él no puede ver el diablo porque él es el diablo. Toda la maldad que él intentó eliminar durante toda su misión, realmente él es esa maldad. Entonces, cuando él llega a la muerte es lo único que lo libera de este pesimismo físico. Pero no solamente eso, y tú piensas en cómo Bergman juega con la eliminación en este filme, tú te das cuenta que para todos estos personajes, la muerte es la verdadera liberación. Fíjate en la forma en la que esta luz divina entra por la ventana en el momento que ellos van a morir, y está la tipa esta que no habla durante absolutamente ningún momento en la película, y lo único que dice al final de la película es la frase de Jesucristo cuando lo van a matar, cuando él está en la cruz, que it has been done. O sea, de que esta gente va asumiendo un humanismo nuevo a través del filme. Y la única forma en la que Antonio Bloch puede aprender esto es a través del miedo a la muerte y de darse cuenta de que él es la muerte. Fíjate que en el momento que él engaña a la muerte en su última partida de ajedrez, es lo que hace que reinicie el juego, sabiendo que la muerte se va a recordar de las fichas. Sin embargo, salva a Joff, que es diminutivo de Joseph, y a Mia, que es un diminutivo de Mary, que son básicamente José, María y Jesucristo, que son el chamaquito que inherit the earth. O sea, de que él acaba de encontrar, de darse cuenta de que él puede salvar a la humanidad, él puede hacer algo bueno con su vida. Y la otra vez que tiene que aportar es que hay una entrevista de Bergman donde él dice que él, luego de dejar de ser cristiano, él comenzó a entender que lo que iba después de la muerte era la nada, y que la nada era superior a absolutamente todo lo que nosotros hemos visto como humanos. Como que esta nada era paz. Lo curioso de la actitud de casi todos los personajes principales, sobre todo, es que es una actitud muy de cuando se hizo la época, ¿no? En finales de los 50, pero obviamente ambientada en el medievo, porque estaba leyendo también algún que otro ensayo y tal. Decían que obviamente por aquel entonces la actitud de las personas realmente era más de sumisión. Era un poco, mucha gente entendía el tema de la peste negra y todo lo que sucedía como un castigo divino por todos los pecados que cometían. Entonces mucha gente lo aceptaba como algo que había que pasar, porque si eran creyentes y aceptaban ese castigo, eventualmente irían al cielo o lo que sea que creyeran. Sin embargo, la actitud o sea, no había tanta duda, por así decirlo, ¿no? Pero la actitud del caballero o la actitud del escudero, que son totalmente, bueno, el escudero es totalmente cínico, ¿no? Él sí directamente no cree en nada. Y el caballero, en cambio, él tiene sus dudas, ¿no? Y bueno, algunos otros personajes también. Eso es una actitud mucho más de cuando se hizo la película. Y eso es lo que me gusta, ¿no? Que abstrae algo, para ese entonces, a día de hoy ya queda un poco obsoleto, ¿no? Pero para entonces, para el momento que salió la película, abstrae algo moderno y lo retrotrae a una época totalmente que en principio no debería casar, pero casa porque está bien planteado. Sí, eso es algo que a mí me parece totalmente brillante, y una de las piezas fundamentales de la película es el hecho de que se desarrolle en ese periodo de tiempo medieval en el cual está sucediendo lo de la peste negra. Y eso es algo magnífico porque como que todos los temas que explora Bergman en esta película como que se adaptan súper bien en este periodo de tiempo. De un periodo de tiempo en el cual los sucesos de la peste negra, que fue una de las epidemias más letales de la historia de la humanidad, obviamente como era un momento donde no había cierto como que tipo de recursos científicos para saber o conocer cuál era el origen de esta enfermedad y de esta epidemia que estaba matando a millones de personas, se le acreditaba como que como que a fuentes místicas, pues. Entonces todo el mundo estaba con esa actitud, como fue mencionado hace poquito, esa actitud o ese mindset de sumisión y de simplemente como que darse totalmente
o encomendarse totalmente a la voluntad de un ser superior, que en este caso es Dios, pues. Entonces, el personaje principal como que entra en ese search o quest for knowledge, y eso es fantástico, pues. Y fíjate que también me parece bien interesante que los dos personajes, por lo menos los más principales, de alguna forma, por ahí he leído que presentan como dos de los ángulos o los pensamientos que tiene Bergman en cuanto a la fe. Como que el Antonius, el principal, o sea, no es que, por más que dude de la fe, no la desafía. Como que no es una persona que piensa que no hay nada, sino que él quiere saber más, eso es todo. Y me parece interesante porque es como, es entendible, una persona religiosa que más que una ciega, sino una que se pregunte y se pregunte más, mientras el escudero, que era como su contraparte, como algunos de ustedes habían mencionado, era 100% como ateo, pues como que no creía del todo en un más allá o en otro estado de conciencia. Y creo que era bien interesante cómo se reflejaba eso en los personajes, porque Antonius en general era un personaje mucho más mórbido, mucho más serio, que hasta el momento como de felicidad que muestra es tan icónico porque, por el contraste que representa cuando están teniendo un picnic, mientras el escudero, que es la persona que no cree en Dios y que cree que la muerte representa como un final absoluto, es una persona un poco más divertida, que toca la lira, qué sé yo, tira perros por ahí. Entonces me parece un poco entretenido o fascinante ese argumento que presenta Bergman, de que una vez tú estás como, una vez haces las paces con eso de que ya no hay más allá, o de que no hay ningún tipo de Dios o de fe más allá, como que puedes llegar a un estado de vida un poco más feliz, un poco más pacífico, por así decirlo. Él es como el Yo creo comic que relief. además O sea, Bergman sí yo hizo no, como que... dale, sorry. no, que él es como comic relief. Yo no me esperaba porque de las películas que he visto Bergman antes, esta ya la he visto, pero fue como la última que vi antes de dejar de ver. La única que tiene comedia, porque es la única que tiene chistes. En verdad, esta película es una comedia. Entonces, esta la soné viéndole y en verdad honestamente me estaba riendo de los chistes hechos por este bien religioso que escribía teatro de los 50 sueco. Porque no es lo que yo me esperaba que me quedara la risa, pero me está quedando la risa. No sé lo que yo tenía Sí, eso Para mí, y lo siento mucho, ese es el único fallo que tiene la película. A mí me encanta. La hace diferente para mí, la hace totalmente diferente al resto de películas de Bergman. A mí eso sí es lo único que no me gusta y creo entender que es porque previo a esta película hizo Sonrisas de una noche de verano y yo sí la he visto y esa sí es puramente comedia y a mí no me gusta, lo siento mucho. O sea, siento que Bergman llega a su cima cuando, no digo que tampoco pido que la película sea totalmente dramática y no haya ningún tipo de diálogo gracioso. El problema no es tanto la comedia, el problema es la comedia teatral que en determinadas partes de esta película hay, y eso es lo único que de verdad que no me gusta de ese tipo. Creo que lo que de es como que más que sea over the top, más que haya comedia y todo, que sea un poco muy over the top, como muy teatral, dices, ¿no? No, es que Bueno, la película parece una obra teatral, no, es que pero los actores son teatral. teatrales, o sea, como tú... Max von Sydow es teatral, Lee Bullman, ella no sale, pero todos los actores con los que Bergman trabaja, y él incluyéndose, todos son de teatro. Bergman se pasaba en el teatro cuando no estaba haciendo sus películas. Sí, estamos hablando de Suecia en los 50, no había forma de hacer cine. Sí, el teatro era la expresión artística real. No, sí, y él siempre encontraba esta forma de problemas que él estaba teniendo. Cuando me refería a teatralidad, me refería a la teatralidad, digamos, de los protagonistas, de los juglares, de hacer reír por hacer reír, no al teatro, digamos, de Beckett o existencialista, que ya parece entonces ya existía. Pero yo solo lo veía principalmente el escudero, que él era como este tigre que tenía alto de la vida, como una línea de él como se me marcó, que él dice que la única forma de tú sobrevivir a esa inquisición que él hizo es tú ser un idealista, en el sentido de que tú tienes que imaginarte que todo esto está hecho en el camino del Señor y tú te olvidas de las maldades que tú estás haciendo. Entonces llega el punto que el pana para mí, él ya no cree en Dios, él ya sabe que Dios con todo lo que él hizo, Dios no existe, porque la diferencia principal entre él y el protagonista, el caballero, es que el caballero todavía quiere la esperanza, él todavía está buscando esta pizca que diga, mierda, si Dios existe. Incluso al final, cuando ya él muere, lo último que hace es que él ora, él no pierde la fe. Personaje moderno, el tigre no cambia.
Pero Sí, él lo cambió. el escudero está tan claro que Dios no existe, que lo que le dice a la muchacha que salva es de que yo te puedo haber violado, mi loca. Una mierda. Vete a cocinar. Vete a cocinar, ven. Yo estoy casado, pero yo tengo esperanza de que ella se haya muerto. Así que vete a cocinar. Tú eres esclava mía, ven. O sea, el tipo ya está a este nivel de que él se burla de la vida porque no hay nada que lo vaya a castigar, porque en esta sociedad, todo lo malo que tú hagas, si no se pudo pagar aquí, te espera de otro lado, pero no hay otro lado. Así que él está muy quitado de bullo. A mí me encantó su personaje. Sí, yo pienso que él es la parte escéptica de Bergman, que él siempre escribe sobre sus problemas actuales de su vida y cuando tenía problemas de fe, empezó a escribir esta película y como que todos los problemas invasivos que tenía, parece que se los ponía al personaje del escudero y por eso parecía terminar siendo comédico, porque para que no se tomara muy en serio todo lo que él te dice, es que vamos a ponerlo un tono comédico cuando estás hablando para que no se siente que en verdad yo estoy diciendo estas cosas. Se siente que son verdaderos problemas que tenía en su cabeza, Bergman. Claramente, y no solamente eso. Un tema como, decir no rápido, o sea, para verlo como un tema, o sea, hablas moral como de, por ejemplo, como el cínico, el Squire, el cínico como que no tiene ninguna concepción como de lo que está bien, etcétera. Hay un filósofo que explora la idea de que, por ejemplo, la moralidad que no está basada en religiones como la más, ¿cuál es la palabra? Como que alguien que hace bien, independientemente de que haya un cielo o un infierno o lo que sea, es más genuino, porque cuando tú estás haciendo algo bien, esperando en el infierno, estás actuando como por miedo a una consecuencia, pero si tú no crees en nada y aún así haces bien, es como que estás completamente haciéndolo por altruismo puro, algo así era, como algo de ese estilo. Es interesante. Oye, Sí, ok, perfecto, pero volviendo al tema, yo pienso que sí, me parece muy interesante que es cierto, Bergman tiene toda esta frustración católica y la plantea no solamente en este personaje, la plantea en otras cosas en la película, pero que este personaje es lo que te salva de tu ver la película como completamente pesimista o crítica a la religión, porque él realmente critica mucho la religión en esta película. Él critica la forma en la que él como No solo niño la fue no solo la abusado. religión, también a los creyentes. Hay una escena cuando están en el bar, en la cantina, lo que sea, que ellos están diciendo, no, señores, la plaga, la peste negra es una plaga, este es el final, tenemos que prepararnos, que viene. Y literalmente el próximo corte son todo el mundo burlándose del actor. Todo el mundo se está riendo de la maldad que están haciendo el actor. Y tú estás como que, mierda, sí, el mundo es malo, pero vamos a portarnos bien. No, vamos a seguir iguales. Sí, claro, me gusta el punto de acabarse, porque fíjate que todo el quinto nivel de la película y todas las frases de la película, etcétera, son de apocalipsis. El modo del punto de acabarse y la humanidad decide matarse entre ellos. Es como, eso es. Bergman dice que En en la esta unión está la película fuerza. todas las frustraciones católicas que él tiene como niño y todo el abuso que él sufrió desde el punto de vista de estos creyentes ciegos que lo maltrataban en base a buscar disciplina, él lo va a criticar de esta película. Es una vaina como él dice de que yo nunca estuve esperando que esta película fuera exitosa. Yo estaba esperando que con esta película yo llegara a Cannes y me llevaran al diablo. Y sin embargo, le fue demasiado bien a la película. Sí, es que como yo creo que en esta película él aborda todo el tema de la fe y la religión como, como con un buen balance en el sentido de que la película como que en ese primer site no se siente como que súper como que anti religiosa o como que atacando directamente a la religión o a diferentes creencias o doctrinas o lo que sea, pero al mismo tiempo sí se nota bastante que hay como que una parte súper personal en todo lo que está sucediendo como de la historia y del upbringing de Bergman y es como que bien parte de cómo aborda como que la fe y la religiosidad aquí, pues. Entonces, es bien como fácil. Es bien fácil agarrar los problemas de tu vida o los problemas de creencia que tienes y lo escribes y lo haces a un guión y ya. Pero la forma en la que lo hace, que le da una imagen clara, que ahora la percepción de la muerte que tengamos es la muerte de Bergman. El personaje de la muerte de aquí es hasta en Bill and Ted se usa ese personaje porque esa es la nueva percepción que hay en media de la muerte gracias a Bergman. Todas las vainas visuales que él crea con esto, todo. Si fuera solo una película de él hablando de sus funciones, no fuera nadie la viera, pero por ser algo hecho por un autor, un verdadero autor, un cine de un alto arte, puede funcionar, no es solo que él da consejos de que sí, escribe de tu vida y algún día va a ser algo bueno. No le sale a cualquier persona, le sale a Bergman porque le fue Bergman. Claramente, estoy de acuerdo. Ok, pasando ahora a otra pregunta. Hablemos un poco de la partida de ajedrez, como es utilizada en esta película.
¿qué simbolismo creen que representa y cómo creen que Bergman utiliza este elemento como una forma de elevar la historia y llevarla a lugares inimaginables? Yo, Se- sí. Yo ¿alguna creo que es como un Clara, juego, es como un juego que es imposible. es una alegoría de la vida misma, ¿no? A veces cada movimiento se dirige a un momento, pierdes piezas, vas progresando hasta eventualmente, si bien se termina la partida o bien pierdes. Yo creo que ahí el element como importante es que es un juego que él está tratando de jugar, pero que está destinado a perder. O sea, no hay forma en la que él gane. Porque la muerte, you can't cheat. O sea, no puedes burlarte la muerte, como que there's no way out of it. Y lo único que puede hacer es alargarla, es lo único. Pero por eso es que después, como que, o sea, como que por eso es que la muerte nunca presentó como un tipo de falta de confidence, porque como que siempre va a ganar eso. Como que, I don't know, siento que es bien, bien importante. O sea, como que es un juego que está ahí y que atrasa un poco la muerte, pero nunca lo va a ganar. Creo que eso es parte de la idea. Yo siento que, o sea, yo siento que para entender más esto del juego de ajedrez, o sea, hay una escena que le explica todo, que es una de las primeras partes de la película, cuando el caballero se arrodilla a rezar, como en el shore, en la playa, y entonces como que él se levanta y se da cuenta como que yo para qué voy a rezar, y entonces la cámara echa para atrás y le hace el focus al juego de ajedrez. Es como que él en ese momento se da cuenta de que él no quiere o no desea encomendarse a algo divino, sino como que a lo racional. ¿Me explico? Porque un juego de ajedrez en su core, o sea, es meramente cabeza, pues, o sea, si te pones a pensar, o sea, entonces, si lo contrastas así con el hecho de la muerte, o sea, la muerte es algo que es algo completamente irracional, es algo que desaparece de la nada, pues, entonces, yo siento de que para entender un poco más el aspecto del ajedrez, podríamos entenderlo como ese detalle en donde él decidió querer ver, o sea, buscarle un sentido a la vida, prácticamente, y desea retar a la muerte entonces Sí. para eso. Justo esa escena iba a mencionar que literal esa fue como que mi escena favorita de la película, que es como que algo tan simplista, pero una de las primeras escenas de la película, esa misma, que él como que se está encomendando a la muerte, como que está encomendando su destino a algo totalmente divino. Entonces luego como que con ese movimiento de cámara como que súper limpio y súper mínimo, ese panning al enfoque a la tabla de ajedrez o todas las piezas, es como que como Bergman retrata como que, o sea, la transición esa del hombre, como que de la fe medieval o del fundamentalismo medieval al pensamiento lógico y racional, pues. Entonces ahí eso se retrata de una manera súper brillante y que es como que el parteaguas del como que el core conceptual de la película, pues. Entonces, para mí de ahí es que como que viene el recurso ese del juego de ajedrez como tal, con la muerte. Entonces, súper Hay algo muy importante. interesante también, es lo que me fijé ahora que la vi por segunda vez la película, que es que, si tú piensas en la estructura del filme, él está muy confiado en que él va a ganar el juego hasta que él pierde, o sea, hasta que él se encuentra con la muerte en el confesionario y él le menciona todos los planes de cómo él le va a ganar la partida a la muerte con el Knight. Demasiada Y risa. luego- Me cagué y de la risa luego- cuando lo revela. Luego pierde al Knight y ahí inicia el segundo acto. Y justo cuando él pierde el Knight, él comienza a darse cuenta de que él siempre ha sido un peón y de que su misión fue una misión vacía porque nunca ha tenido una misión ni una filosofía propia. Él comienza a darse cuenta de que él ha vivido toda la vida para un rey y que el Mira, rey es el que ha planteado toda su vida. Una vez que él pierde el Knight, él pierde su misión falsa y encuentra su humanidad. Yo estaba diciendo, perdón, lo que estaba pensando, porque aquí dijeron que el ajedrez era como la forma de que, digo, creo José, que el ajedrez es como tu vida, que hay alta y baja y que tú lo organizas. No, mentira, este tipo No, caballero, ese exactamente. tigre nació, Exactamente. él nació pobre, él nació siendo peón y llegó a ser caballo. Bien, bien le fue en la vida, que no se fue como peón. O sea, que desde que él nació hasta que él se hizo mano el hacha de la religión, el tipo tenía su vida hecha desde principio a fin. El único momento que él tiene libre es en este juego de ajedrez, o sea, en esta película, en este pedazo de su vida, que 2 semanas antes de morirse. Y para mí, como también dijo Jesús, que yo entiendo que el ajedrez es como alejándose de la fe, de la religión y cayendo más a lo material y a lo que se puede controlar, que son las cosas que él tiene aquí en el mundo material.
Ok, Sí, no es solamente... Oh, ya, dale, continúa. termina. No, te voy a decir que además de eso, fíjate que una vez que el juego de ajedrez termina, es donde él realmente se da cuenta de que él puede salvar algo. O sea, de que el juego de ajedrez es como el crecimiento como persona de Antonio. Que todas las etapas del juego de ajedrez, nada más hay 3 juegos de ajedrez, nada más hay 3 veces en las que vemos la mesa. Y cada vez que la vemos hay algo como detonante hacia un cambio en este personaje, incluyendo la última vez que la vemos, que es donde él acepta su muerte. Y Y mira, acepta su bondad y para su nobleza. para complementar lo que dice Nafe, y es verdad, o sea, de que es un peón, él se sacrifica. En el ajedrez los peones se sacrifican para que otras piezas ganen. Él se sacrifica hasta cierto punto para que la familia, la Sagrada Familia, el concepto de la esperanza dentro de esos tiempos tan oscuros, pueda sobrevivir y pueda seguir adelante. Entonces eso le da más realce a la teoría del peón. Me parece muy buena. Ok, pasando ahora a otra pregunta. Sé que hemos hablado un poco del estilo de Bergman, pero igual concentrémonos un poco más en la dirección de Ingmar Bergman, aprovechando que fue el tema de esta semana. ¿Cómo describirían su dirección? ¿Por qué creen que es considerado uno de los mejores directores de la historia? ¿Y alguna decisión directoral que quisieran destacar o mencionar, aparte de las que ya hemos mencionado? Es que con la cantidad de películas que él hacía, pensar que sus dos de sus 5 películas más famosas las sacó el mismo año, que el mismo año sacó Wild Strawberries, y que la forma que él hacía películas tan rápido, pero hacía películas con tanto significado, como con tanta poesía. No era como Hitchcock, que hacía 50 películas y la mitad de las películas eran lo mismo. Él hacía vainas totalmente diferentes, que la de total. O sea, él tiene una poesía, como una forma de contar su historia que nadie más en la historia del cine ha podido. Como que la Para forma mí- en la que él habla de lo espiritual, como que nadie se le acerca, nadie le llega a lo suyo todavía. O sea, Para creo mí- que es el director con mejor average de bateo de películas en la historia. Con cantidad de películas y calidad, Sí. tiene que ser el mejor. Es que Bergman fácilmente se le puede como comparar con un pintor, algo así, porque con la frecuencia que él sacaba películas y las realizaba, y eran como que tan importantes, y como que mantenía siempre ese nivel de relevancia temática, y siempre tenían algo que decir, y siempre eran provocativas, pues. Entonces, como que algo increíble, que no he visto para nada, o sea, para mí una filmografía extensa eran como una filmografía de que 20 plus películas o menos de 30, pero o sea, eso es algo loquísimo que haya como que hacía como el ritmo de creación de Bergman es como que una vaina bien singular. Para mí el rasgo que más define la grandeza de Ingmar Bergman es que creo que nadie retrata como él el rostro humano, o sea, no solamente retratarlo en cuanto al plano, en cuanto a la composición del plano o de mantenerlo fijo, sino de que los actores y lo que muestran, o sea, te dicen todo sin palabras. Y eso no pasa solo en esta película, pasa en todas. Nadie filma Exactamente. close-ups como Bergman. Exactamente. Los Creo que close-ups de Bergman son una el vaina mayor ejemplo de eso mágica. está en Persona, pero realmente si mira, en cada película suya hay eso, y creo que eso es inigualable y nadie lo ha podido. En ese aspecto concreto nadie ha podido sacar más de sus personajes con menos diálogo en este caso. No le hace falta ni siquiera a veces el diálogo, simplemente con el close-up del rostro de cualquiera de sus personajes te lo dice todo, y eso es magistral. Esto no es la película de con más diálogo. ¿Me puedes? Es que me metí también en la computadora para poder chatear, porque estoy con el teléfono y no puedo escribir. No sé si me puedes aceptar. Soy doble. No, te oye bien, todo bien. Todo bien. Tú verde. Ok, ahora que mencionabas eso, que me gustaría también concentrarnos en la parte visual de la película. Hablemos un poco de la cinematografía también, que creo que es una de las partes Gracias. que más se destaca de cualquier película de Bergman. Más que nada, ¿qué les pareció la cinematografía en general y alguna escena, toma o movimiento de cámara que quieran mencionar? Como Gracias. cada vez que sale la tabla de ajedrez, como que cada vez él encuentra una forma diferente de grabar el juego, que sí, como graba un juego de ajedrez que está bien, digo, Queen's Gambit, ya con la tecnología de ahora, y que okay, es más con quick pace, puedes grabar ajedrez, pero la forma en la que lo hace tan lento y que cada movimiento es como pesado, me encanta, que siempre hay una forma diferente de grabar todo. Estoy seguro que él graba las vainas con nada más 2 cámaras, cuidado que con una sola cámara graba todo, porque la forma en la que todos sus sets se movían y que todo se veía como barato. Todos los props se veían como props que sacaron del fondo de teatro que podemos usar para una película medieval. Pero que igual se vea serio, como lo hace Bergman, tienes que tener un ojo
muy Y esa- especial y él lo tiene. Me van a matar, Esta pero ahora película- que mencionaste eso de los props baratos, Ah, no, los props están en pinga, sí, hubo, total. hubo momentos que me recordaba como a Chespirito, como a Chapulín Colorado, una cosa O sea, así. cuando salía el badge de él, que se notaba que era hecho dije, con masilla y engrudo especial. Sí, pero era parte de la pil, era full parte de la Sí, pil. sí. No, pero es una película súper barata, una película de $100,000. Claro. Y Una sí, película- Hay baratísimo. una escena que hay un dolly y tú puedes ver el riel. Wow, se me escapó esa. Y yo Tío, dije, tío, solo 50, él hacía shoots rápidos, así que es como, Sí, no, para esta mí no me película entra se en la grabó en cabeza. 6 semanas. Sí, y no entiendo cómo Exacto. igual le salen obras maestras haciendo el la mismo. película duró más grabándose que lo que duró Antonio Vivo. Sí. Oh, sí. En verdad. Ok, pasando ahora a... ¿Alguien más quiere decir algo de la cinematografía? ¿Alguna toma que quieran destacar? ¿O pasamos a No, otra sí, es que para mí Ven, el Son trabajo de demasiadas, Birdman son de demasiadas. cinematografía lo que más se destaca es que la iluminación. O sea, a mí me vuela la cabeza como que... El como contraste, que lo, el contraste de sí, el sombras. contraste y como que lo minuciosamente dirigida Sí. y la puesta en escena y la iluminación como que no encuentro para nada es que un fallo en el trabajo de iluminación. Y para yo nada. pensé La que- luz divina. Y yo Y pensé no que iba a solo- ser peor en las películas a color, pero vi Crazy and Whispers, que la encontré como a $1.50 en la rocha. La vi aquí en mi casa y, o sea, a color, los rojos, super. Mierda, tuviste a la tipa con el cristal Por resolviéndose. favor, por favor, Loco. por favor. Que Una nadie toma lo que hace me como parece, él. Una toma que Nadie. estaba bien cool, no porque cinematográficamente fuera como crazy, pero por la forma en la que estaba hecha, en la que se muere el man que tenía el plague, el man que estaba como enfermo, y que se muere. Al Y como- chovero. es como una toma wide, no es como que, o sea, no sé, como que está interesante. Y se muere que en una sola toma larga, wide, y se ve bastante impactante. y el sol se va acercando al cuerpo, mientras el cuerpo se va muriendo. Y Bergman, cuando le pregunta en una entrevista cómo él hizo eso, él dijo, fue pura suerte, yo no lo planeé. Hablador. Embustero. O sea, de que tipo tenía todo tan bien planeado fotográficamente. O sea, que yo pienso Con una cámara. que esta película es uno de los mejores blanco y negro de la historia de la humanidad en Claro. fotografía. Visualmente Sí. te la doy. No, o sea, Wow. no quiero meter de vuelta a Mank, pero compara ganador de cinematografía en los Oscars digitales. Eso debería ser ilegal. Con Ilegal. El es simple que blanco y hecho de tú negro. mencionar las dos películas en la misma oración. Es que es que ahora si la gente quiere grabar en blanco y negro, no sale también porque antes era por necesidad, tenías que grabar en blanco y negro. Y Me por da la eso impresión salían de que estas una técnicas. cámara de ahora cuesta lo mismo que costó esta película hacer. Claro. Sí. No, más. Va, no, O más, sea, incluso una más. Arri Mini Hay que cuesta considerar la inflación. $175,000. Y la Ok, inflación. La inflación, igual esta película hoy en día A mí me cuesta pasaba que haciendo con la película que 50 hablaba en blanco centavos. y negro, mientras estaba viendo como que se me olvidaba que era blanco y negro. Y vos, o sea, como que está tan bien esto que no es como que it didn't stand out, como que llegó un botón donde tú la estabas viendo y ya, la verdad es que... Sí, Que el color no es una necesidad. me pasa lo mismo siempre. Yo estaba intentando ver como más películas de noir y vi una que se llama Detour y que la cinematografía y el uso de color en blanco y negro es tan más como que se nota cuando lo están haciendo bien. Y aquí es la iluminación, las caras, los colores perfectos. Hasta No el fue que creepy grabaron de a color y bajar que, y a mí- de saturar. No. Por lo menos, No, algo bien personal, a mí lo que más me intrigó de ver algo de Bergman o de ver solamente que persona, era como tantos directores así que súper aclamados hablaban de los close-ups de Bergman y del trabajo de cinematografía de Bergman, como Él está en era el tan Olimpo. grandioso. Él está en el Yo Olimpo, veo está en el Monte Rushmore. un montón de entrevistas de que Barry Jenkins cuando dirigió If Beale Street Could Talk, el man, o sea, yo vi esa película y para mí era el mejor trabajo en cuanto a close-ups del planeta que había visto. Entonces él dice en una entrevista que él o por lo menos quería imitar o hacer una réplica barata de lo que hacía Bergman con sus close-ups y que no le había llegado ni a los talones. Entonces, o sea, ¿a qué nivel deben estar como que los close-ups de Bergman en persona? A ninguno. Totalmente lo entendí, pues. A ningún nivel. Hey, primero, ¿qué? Para comenzar, si Bergman no es el mejor de la historia, es uno de ellos. Es top 5. Sí, él está en Quizás el es el que Rushmore. tenga tres, más obras tres. maestras. Sí, en el Rushmore está él, seguro, y tal vez meto Kubrick, seguro, y los demás ya eso es No, personal. y Tarkovsky. Tarkovsky, pero también me falta ver, pero de Bergman solo he visto 4 películas y las 4 todavía siguen inspirando, o sea, la que vi, la que es First Reformed, pero la original de First Reformed. Winter Light. Winter Light, me acuerdo que la vi porque en YouTube la vi y wow.
Ok, es un y paréntesis todas grande. duran 90, y todas duran 90 minutos. Todas las películas Sí, son eso también. rápido. Son películas muy densas, muy profundas, para extenderse demasiado. Esto me encanta porque no se extienden demasiado. No es como a mí me encanta Oh. Tarkovsky, la verdad. No es Tarkovsky con 3 pero, por horas para ejemplo, dormirte, no. así, comparándola con el séptimo sello, por ejemplo, sería Andrei Rublev. Andrei Rublev me gusta, pero dura 3 horas. O sea, Casi pico. 4. Sí. Exacto. Y el séptimo sello son muy distintas, ¿no? Pero están ambientadas en el medievo. Digo, bueno, Y esta película dura la mitad. Bergman hizo Fanny Alexander, que la versión original dura 5 horas. La original, la que sacaron hace un tiempo en el Lincoln, eran 7. Porque era la que Pero sacaron ya en estaba al televisión. final de su carrera, ya se lo podía permitir. O sea, y estaba pensada como serie. De hecho, fue pensada como serie de televisión. Pero igual, que todas sus la mayoría de sus 90 películas minutos. duran menos de 2 horas. Y eso para mí es una ventaja. Sí. Sí, Porque no se sienten pequeño paréntesis antes de continuar. incompletas. Si ustedes quieren seguir viendo a Bergman, primero 4 películas de Bergman es de que inaceptable. Sigue viendo a Bergman. Pero ustedes quieren ver una película de Bergman, ven Shame. Shame es fascinante y nadie nunca habló de ello. Ok, ahora que mencionan de Bergman, regresando un poco más a la historia, hablemos un poco de las diferentes maneras en la que Bergman presenta la muerte en esta película. Uno, como un personaje que interactúa con los hechos de la historia. 2, como una idea que acecha y afecta a los diferentes personajes de la historia. Y 3, bueno, ya hemos hablado de esto, pero también con estos 2 puntos, ¿qué creen que quiere decir Bergman acerca de la muerte? Creo que ya lo hemos dicho mucho. Yo creo que lo mencioné, yo dije que el tema antes, pero o sea, quería como que nada más que, o sea, el único personaje como otherworldly que existe es la muerte. Y creo que regresa a ese tema de que no hay certeza de nada. O sea, no hay certeza de que lo más likely es que nos muramos y there's nothing after that. Y lo único que we can be sure of es la muerte. Y por eso es que es un personaje, porque es real, es tangible. Todo lo demás, la religión de este man, todo lo otro es solamente un hope, una esperanza, algo, pero nada está como que set in stone más allá que la muerte. Y creo que por eso es que es un personaje, porque es como que es real. Y todo lo demás es como, I don't know, maybe not. Pero mira, ni siquiera la muerte tiene certeza de muchas cosas, porque en alguna parte le preguntan qué hay después. O sea, él solo cumple su trabajo, por decirlo así, ¿no? Él los lleva, los recolecta, pero él no sabe, es como o sea, el que tiene concepto un de rol, Dios pues. o el infierno, claro, no los Él no está conoce. obligado a decirlo, espérate, él ganó, ¿por qué él tiene que decirlo? Yo no vi razón para que la muerte comience a hablar de sus secretos de la vida del universo a un tigre. ¿Qué le perdió? Pero sí que como que cuando hace el close-up del rostro, como que sí se queda pensando, como que nunca se lo había planteado en la muerte, ¿no? Como que, o sea, él hace lo que tiene que hacer, cumple su cometido, pero realmente como que entra en una pequeña crisis existencial, por decirlo así, por un momento en el cual dice, ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué hay más allá? O sea, y eso es brillante, porque al final no es un ser humano, es un concepto que aparece en la película representado con forma corpórea. De hecho, en una entrevista que vi de Bergman, él mencionaba de que él buscaba con la muerte crear como que algo que estaba presente durante toda la película, al igual que en la vida real. O sea, la muerte siempre está presente, o sea, no es por ser pesimista ni nada, pero en realidad sí. Es que ya por sí la película está seteada en el periodo de la peste negra. Había, Como entre los Crusades y la peste negra. Solo que por ser este caballero de los Crusades, esa es la razón por la que la muerte, porque hay otros personajes que le piden otro chance a la muerte y no se lo dan. El actor le dice, no me maten, por favor, soy actor. El hombre dice, no me importa, y le corta el árbol y se muere. Pero a él sí le da un chance, pero creo que es porque él pensaba como que él no había terminado de hacer sus pases en la tierra. Y como que le dio un tiempo para que terminara de regreso, pero al final la muerte iba a ganar. De cualquier forma u otra, iba a ganar. Yo creo que la película parte es como que este man que regresa de los Crusades, es como que el man está como que lidiando con el hecho de que no hay nada, there's nothing out there. Por eso, again, la escena con nos está quemando a la man, es que el man se da cuenta que no hay nada más allá. Y yo creo que eso es bien importante, porque es como toda la película es ese journey de cómo pasar de creer en algo a pasar a darte cuenta que we're alone. Y yo creo que eso es bien interesante. Eso es lo que me gustó mucho. Porque... Ahora que hablamos de la muerte como un personaje, hablemos de otro de nuestros personajes. Nuestro protagonista Antonius, protagonizado por Max von Sydow. ¿Qué les pareció el protagonista en general? Y nada, hablamos. Se cortó bien graciosamente. Digo, bueno, pero
Supongo que la Para mí el pregunta mejor que personaje Max es el von Sydow. escudero. Me parece Max mejor von personaje Sydow. que Max von Sydow. O sea, ese cinismo, Guapísimo, ese guapísimo. me vale todo, me gustó, me pareció muy acertado. Yo tengo una pequeña pregunta muy interesante hacia él. Según Guapísimo. tu personaje favorito es el escudero, sin embargo no te gusta el toque comédico de la película. Parece Ajá. Pero muy interesante eso. él no es el representante de la comedia que no me gusta. A mí la comedia que no me agradó de esta película es la comedia teatral, un poco representada más en la pareja de esposos, en el tercer y en muchos de los campesinos. Además, me voy a ser sincero, lo que de verdad menos me gustó fue esa subtrama del herrero, su esposa y el otro actor. No, me pareció que estaba un poco fuera de lugar, o sea, las partes que más me agradan son obviamente las discusiones filosóficas con la muerte, el tema de la bruja y tal. Y me molesta que se tomó bastante tiempo en esa subtrama que no llevó a ninguna parte, simplemente sirvió para que esos dos personajes se sumaran a la travesía final. Y me molesta un poco porque me hubiera gustado que hubieran explorado más en otros temas que estaban Sí, es que siendo más yo cuando vi esa interesantes. vaina, a mí me sorprendió tanto el hecho de que la película tuviera como que subplots. Porque yo siempre, o sea, todos los años que había visto, como que todo lo que sabía de Seven Seal, que si escenas, que si el póster, que no sé qué, siempre me imaginé que todo el runtime de la película era que el juego de Bien, ajedrez exacto. No, pero caballero con me la muerte. agrada, se tiene que balancearse. La película entera es esta lucha contra la muerte. O sea, entonces, no estoy diciendo no que dan no ganas me de verla de gusten todos los vuelta. subplots, Hay sino que que me agregarlo. sorprendió que fuera como que se expandiera en muchos otros personajes. Pues. A mí me No pareció lo esperaba así. a mí eso me pareció un subplot no malo, pero innecesario, que no aportó demasiado a la trama y cuando podías haber ampliado lo que de verdad importa, el tema religioso, filosófico, más escenas con la muerte, qué sé yo, alguna interacción con otro personaje, es mi punto de vista. Igual sigue siendo una obra maestra, eso lo sabemos todos. Pero ese detalle sí me impidió a mí disfrutarla, o sea, me desconectó de la película. Para mí fue como que... Y yo estoy convencido que es influencia en su anterior película, como mencioné antes, la de Sonrisa en una noche de verano, que es pura comedia. Y no voy a decir que Bergman no tenía sentido del humor o que hacía mala comedia, en lo absoluto, pero no es su fuerte, desde mi punto de vista. Creo que en general también la comedia siempre doesn't age that well como el drama, como una película puramente dramática, sí puede ser un poco más universal en cuanto a su temporalidad, pero la comedia sí, hay cosas que funcionan y cosas que no, y cosas también muy de la cultura también Claro. que tomar en cuenta. Es que Totalmente, es que ni siquiera ver siento una que era comedia comedia de los años 57 es como que- 50, siento que era comedia del siglo XIV. Sí, es comedia del siglo XIV. Sí, Era Por eso, precisamente eso, sí. entonces, Creo que es totalmente- el Comedia punto. medieval. Sí. comedia medieval, y a mí no me gusta la comedia medieval, ¿qué quieren que te diga? O sea, no, No, Sí, completamente de acuerdo. Nuestra segunda comedia medieval después de porque como habíamos Princess planteado Bride. antes, esta película está ambientada en el medievo, pero los temas que trata y los personajes son modernos de los años 50, ¿no? Final, casi rozando los 60. Entonces, eso sí me parece un poco fuera del lugar. Pero ya está, era un pequeño fallo de una película que tiene muchísimas virtudes. O sea, A mí me pareció más refrescante que nada, porque cuando vi Persona fue como que una experiencia súper densa y súper heavy, que era como que algo mucho más como pesado, y esta película sí tenía como que más ese dinamismo y el toque ese de comedia no me pareció como muy abrumador para nada, entonces fue como más refrescante que nada. Yo me lo encuentro shakespeariano, me lo encuentro de esta manera como que intenta en su contenido muy denso darte un poco de exactamente lo que tú dices, como el alivio para tú poder seguir viendo la película. Yo creo que Bergman juega muy bien con estos personajes secundarios o terciarios, como no solamente tan como relief, yo creo que ellos desarrollan una trama, yo creo que la trama de ellos se lleva a algún sitio. Por ejemplo, me parece fenomenal la forma en la que él habla de este actor, que es el actor que muere, que le cortan el árbol, que siempre carga una careta, como que la careta, él se niega a utilizarla, pero la careta es algo que representa algo en su vida, y la careta representa la muerte y la forma en la que siempre te persigue. Pero fíjate que la careta de la muerte de él está en un reguero de plano, escondido, como que cuando ellos están haciendo la cena de la leche y las fresas, tú puedes ver el tipo tocando la lira, Antonio disfrutando a la leche y las fresas, obviamente. Y tú puedes ver la careta de la muerte detrás. Oye, yo creo que
dentro del subplot, yo creo que él mezcla muy bien el primer plot y segundo, tercero, para poder dar un mensaje mucho, mucho más interesante. Es difícil dirigir como un cast en general, un elenco, pero los directores de teatro tienen una ventaja mucho más grande porque ellos les toca convivir con actores, son directores de actores. Y justo aprendí esto más que últimamente me he puesto a ver todas las películas de Mike Lee, que él es director de teatro a la vez que director de cine a la vez, igual que Bergman fue en sus tiempos. Y ellos tienen, dije, una clara ventaja sobre el resto de los actores más visuales. Ellos tienen los cast enteros, ellos se pasan meses, se retiran con ellos y los meten en el mundo de la película y se nota en esta película. Nadie se siente fuera de lugar, ningún actor, no es como, de vuelta, sorry por mencionar Mank, pero en Mank tú ves a Lily Collins y tú no piensas, esta persona es de esos tiempos. Aquí tú vas a cualquier persona, hasta las marcas en la cara, el pelo, todo lo que tienen es algo, es un producto de esos tiempos. Y la forma en la que Bergman te mete todo, aunque parezcan cheap todos los props, igual en ningún momento tú sientes que no estás en la época medieval. Bergman Y la atención a detalle es perfecta. Bergman se involucraba tanto con sus actrices que se casó con casi todas ellas. Sí. Pero yo creo que es cool que, o sea, porque la película se está en la época medieval, pero cuestiona todo eso. Entonces yo creo que eso es lo bueno de la película, que normalmente todas las películas que están en esa época son un poco más como históricas, como que solamente cuentan cómo era ahí ya. Y él agarra el setting y pone como que en your face todos los problemas que había. Y yo creo que es bien, o sea, es interesante porque es como que seteada en la época medieval, pero ya con nuestro punto de vista moderno. Yo creo que eso es lo que me gusta. Hola a todos. Bueno, yo también pienso como José, pero lo más importante que creo yo es que recordemos que él está muerto, o sea, la muerte se lo va a llevar y a él se le ocurre lo de la partida de ajedrez. Y la muerte, en vez de decir, bueno, o sea, tirarlo a la suerte, sabía que iba a ganar. Entonces, la muerte lo engaña para hacerle, para que, o sea, pueda ver y reconocer que no hay esperanza, que lo único que existe es la muerte. Entonces, yo también pienso como José, en principio, hace muchos años, en la apreciación de cine, vi la película, dije, o sea, qué fuera de lugar, o sea, qué es esto? Y ahora, después de verla, pienso, o sea, después de un par de veces de volver a verla, creo que está intencionalmente puesta ahí, porque la figura del caballero es como la figura, básicamente como pensante, la figura del escudero es del pueblo. Entonces, él estaba en medio del pueblo y todos estaban muertos para mí. Personalmente, creo que eventualmente el baile de la muerte al final demuestra eso, o sea, demuestra el desencuadre de esta sociedad. Entonces, claro, tú dices, ¿y por qué? O sea, fuera de lugar y que le persiga y este trío, esta cuestión amorosa y demás. Entonces, sí, o sea, es como que te desencaja y es como se siente Max von Sydow ahí, ¿no? O sea, refleja ese fuera de lugar. No sé si es que lo quiso retratar así o bueno, o sea, es la parte cómica fuera de lugar normal de una película de los años 50, pero si es que lo hizo de la otra forma, como les digo yo, está bien, porque es eso, o sea, él como muerto, la muerte le enseña o sea, la bajeza de la gente y demás, y a la final, cuando llega obviamente al castillo, porque también hablaban del paralelismo con el ajedrez, es como que llega al castillo y por fin, o sea, llega a tener paz y cómo es recibido y cómo es, o sea, sencillamente nunca hubo esperanza. Bueno, para mí, es una opinión. Lo importante de entender es que, o sea, es verdad que de alguna manera como que el caballero va como por ese realization de que no hay nada más allá y eso le quita esperanza, pero como lo había mencionado al principio, no significa que no haya meaning, que es la parte del existencialismo, no significa que no hay nada, simplemente que tú tienes, o sea, el man encuentra algo bueno cuando se toma las frejas que le ofrecen. O sea, como que incluso cuando no hay nada, los humanos pueden comportarse de una manera buena. Y creo que, again, a lo que iba con antes, con lo que decía de que el verdadero ser moral es cuando no lo estás haciendo solamente porque te da miedo irte al infierno, whatever, y cuando realmente, incluso cuando no crees que hay algo más allá, you're still, o sea, aún haces cosas bien, creo que va encaminado a eso, como que es un existencialismo, pero que además le da un fondo de que sí hay algo más allá, pero eso lo tenemos nosotros los humanos aquí en la Tierra y no tenemos que estar esperando algo
más allá, después de la muerte, I think, creo. Que descanse en paz Max von Sydow, que se murió el año pasado. No lo sé. Sí. Y ok, para terminar ya con la última pregunta, hablemos un poco de, ¿creen que la película ha adquirido alguna relevancia social con el pasar de los años? Considerando también que estamos en una pandemia también, o no sé, en algún aspecto social o político, ¿creen que la película ha ganado alguna Sí, importancia? extrañamente 100%, relevante. yes. Extrañamente relevante, como que todo. Sí. O sea, por un Yo lado, el lo año de pasado en la plena enfermedad- pandemia, Jesus. Dale. no, yo el año pasado en plena pandemia yo me leí un libro de Albert Camus, no sé si se lo han leído, que se llama The Plague. Oh, filósofo. O sea, Nice. sí, estaba muy bueno. Entonces, o sea, el libro, o sea, y viendo esta película y hablando temas de pandemia y todo esto, o sea, como que te da a entender de que la muerte realmente, o sea, como que no le importa, pues es frío. O sea, tú puedes creer en Dios, en todo lo que tú quieras, pero igual, o sea, es un destino que todos tenemos. Exacto. Es lo más frío que tú te puedes imaginar. Es que para mí esta película En mi opinión. nunca va a perder relevancia porque explora temas universales, como que van de la mano con el existencialismo. Entonces es como que de alguna manera u otra nunca va a perder relevancia, pues. Entonces para mí es así. Una cosa, sí. ya para terminar, una cosa que me llamó mucho la atención fue la parte del personaje de la muchacha esa que prácticamente habían condenado, habían crucificado y que habían dicho que ella era la causante de la peste negra y tal. Entonces eso encontré como un paralelo ahí extraño con The Witch de Robert Eggers, porque es como que es lo mismo con lo de las brujas de la Edad Media, a las mujeres que denominaban brujas, que en realidad eran como que mujeres que poseían como que cierto conocimiento especial de algún tema, o sea, obviamente que estaban como que en ese periodo de tiempo en el cual mucho más era como que el modelo social masculino predominante. Entonces a una mujer que poseía como que cierto conocimiento de ciertas cosas la denominaban como bruja o la apedreaban o lo que sea, pues entonces eso fue fantástico, como que el paralelo ese No, entre el y personaje también hay un este tema, hay un tema que es relevante, porque por ejemplo, cuando hay un man que está a punto de violar, es que una man, el que es el squad la rescata, pero al rescatarla después él mismo se comporta de la misma manera, él mismo trata como de aprovecharse de que la rescató para como que dominate over her, y eso aún hoy en día sigue siendo el caso, entonces como que también tiene críticas sociales que aún en la época de hoy continúan, o sea, como que todavía siguen siendo relevantes, por lo mismo, pues. Porque también está esa idea como de que, bueno, de que no solamente es que los hombres, es que rescatan a las mujeres, cuando lo hacen, tienen como que derecho de que a ella, y esa mentalidad como fucked up es relevante todavía. Yo creo que por eso, o sea, no pierde significancia, no pierde significado después de todos los años, sigue siendo muy relevante. Creo que lo más relevante de la película para hoy en día, hoy 19 de mayo de 2021, es que el personaje de Antonius, el problema que tiene la película como su dilema, un dilema que estoy seguro que millones de personas han tenido en el último año. Ese dilema de si en verdad hay algo arriba, si ves cómo todo el mundo se está muriendo a nuestro alrededor, guerras religiosas por todos lados, y en verdad hay alguna razón para la que todo está pasando, que si en verdad existe la muerte, ¿por qué estamos evitando esta enfermedad? Porque Dios no nos ayuda. Como eso es algo que ahorita nos estoy que millones de personas están pasando por eso y que eso les está pasando por la cabeza. Así que siento que ahorita es más relevante que ese tema en específico que lo demás que sale en la película. Hay varias cosas que sí han envejecido mal porque una película de los 50 en Suecia, así que obviamente hay cosas que no han envejecido también, pero eso es algo que en específico que últimamente está como mucho más relevante. Es bien curioso verla en un escenario como el que estamos hoy en día, o sea, en una pandemia, pues. Entonces, eso es súper loco, pues. Es mucho más relevante por la situación en la que estamos. Y bueno, chicos, con esto terminamos con las preguntas de The Seventh Seal de Bergman. Y nada, te paso la palabra, Lux, para que nos ayudes con el rating de la película. Y si quieres, puedes empezar con la votación también, que tengo que ir a buscar un paquete ahí abajo rapidito y regreso. Llegó la cena.
Claro, Dani, tómate tu tiempo. Ok, entonces, como saben, estamos rateando las películas juntos. Ya probablemente me han escuchado diciendo esto varias veces, pero para quien sea que sea nuevo aquí, estamos rateando la película a base de actuación, cinematografía, guión y dirección, con 1 siendo lo peor y 5 siendo lo mejor. Y así de esta manera podemos sacar un promedio y poner nuestro letterbox, que si no nos siguen es el Cinema Club, todo pegadito. Así que muchas gracias a todos los que están votando. Veo que a la mayoría les gustó la película, para de gente ambivalente. Espero que hayan estudiado para el Kahoot de hoy. A los que estén... ¿Sobre qué es? No te puedo decir hasta... Espérate, como 10 minutos para que vean. ¿10? No, porque igualmente tenemos la votación, porque claro. lo pasado, entonces hagamos la votación y de ahí... Algo más ligero esta semana, por favor. Pero ¿desde cuándo estamos haciendo Kahoots? Yo sé que yo he faltado disque 80 sesiones. Bueno. Al 80 que tú has faltado. El que viene y los que ganan el Kahoot eligen películas. Ahí nunca voy a poner Jennifer. El que queda primero elige 2 películas. un Kahoot. Y oigan, sí, estoy pensando, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Les gustaría que tal vez a una de las 3 primeras personas que quedan, tal vez a la tercera, en vez de tal vez darle a la primera y a la segunda poder de 2 películas cada uno, y que la tercera tal vez haga el próximo Kahoot? Y así podemos hacer Kahoots más recurrentemente y cosas así, o no sé qué opinan. Vaya. De repente llega un Kahoot de la independencia chilena y no que ¿Qué está pasando? Yo estoy completamente perdido. Kahoot de la filmografía de ¿cómo se llama este hombre? De Elvis Castillo. Nada más para aquí pueden irle bien. Bueno, para los que no saben, usualmente estamos empezando a experimentar con los Kahoots. Básicamente con los Kahoots les estamos tratando de dar un poquito más de interacción al club, donde ustedes, los miembros del club y los que hacen al club lo que es, deciden las películas que vamos a votar, pero la única manera de hacerlo justo es una competencia, ¿no? Entonces la gente, el que gana el Kahoot, vota. Entonces aquí les comparto los resultados de los ratings. Aquí pueden ver que a la mayoría... ¿Cuántos haters en cinematografía? ¡Qué odio! Yo no voté porque yo no vi la película. Quiero aclararlo. Está bien, Yo no puse... está bien. O sea, yo lo hubiera votado nada más para pelar a la gente, ya. Y bueno, hubiera puesto uno en todo. Yeah. con eso, vamos a hablar del tema para la próxima semana, ya que últimamente hemos estado mucho en el pasado, tratamos de volver un poquito más a los tiempos más contemporáneos. Y, como hemos hecho varias comedias, queríamos tal vez hacer una que fuera un poquito más, upbeat, o algo un poquito más mind-bending o algo así. Entonces, vamos a hacer contemporary thrillers. Básicamente... El video de Michael Jackson dura 11 minutos, seguro aparece en Letterboxd. Eso está fino, Está en Letterboxd, sí. Yo vi Bad, que está dirigido por Scorsese, yo... Bueno, aquí estoy usando la palabra thriller de otra manera, pero esto era por como favor, visual pun. Pero por favor, todos reconozcamos el hecho de que Lucas le metió mucho empeño a meter ese GIF de thriller. El GIF. Gracias, Lucas. Mejorando. De ahí tratando de hacer el club cada vez más divertido. Entonces, con eso, la primera de todas es una del 2011 que se llama Drive, que es de una grasa doble de Hollywood, y un mecánico trabaja como conductor de escape y se mete en problemas cuando ayuda a su vecina. La pregunta de Nightcrawler está disponible para la película. A mí no me mata. ¿Qué cosa? A mí me encanta. Yo me la dormí. primera que venden de Winding Refn. Es el director más pretencioso vivo hoy en día. Ya sí, pero a mí me encanta Drive y de Neon Demon, pero lo detesto, pero me encanta Drive y Neon Demon. Loco, ¿tú has visto la trilogía de Pusher? No, todavía, pero voy por Mads Mikkelsen. Pusher es muy buena. Seguimos. Saber cuál es la segunda película. Seguimos. Mads Mikkelsen sale en esa película, ¿verdad? No.
La segunda película es una dirigida por Dan Gilroy en el 2014, que fue su Oh, debut directorial, Nightcrawler. y se llama Ya te Nightcrawler, dije que si está con esta Nightcrawler, van de la Eh, mano, esos dos. Son con amiguitos. Mr. Jake Gyllenhaal. Esta película para mí es una super top, pero es básicamente un estafador desesperado por trabajar. Se Nunca la he introduce en visto. el mundo del periodismo criminal de Los Ángeles, difumina la línea entre el observador y el participante en los medios para convertirse en la estrella de su propia historia. Wow. Tercero, tenemos una de David Fincher again. No. Clásico que él tiene Man. él tiene todo Zodiac. el tiempo thrillers, pero hicimos Man, un todo bien. 2014 Gone Girl, claro. que es Gone Girl, exacto. Después de la desaparición de su esposa, un hombre Girl se ha boss. convertido en el centro de atención de un intenso circo de medios. Rosamund por Pike, último- siendo el mismo personaje en un par de películas después de eso. Y por último, tenemos una del 2013 que sucede todo dentro de un automóvil. Se llama Luck. Es con Tom Hardy y es un hombre de familia dedicado. Recibe una llamada telefónica que pone en marcha una serie de eventos que amenaza su vida que ha cuidadosamente cultivado. Entonces, ¿Quién escogió esa? ¿Quién escogió esa? Por favor, dígame. No, le va a hacer bullying, no se lo digan. No, O sea, te no dice amo, por- te amo. Locke es una de mis películas favoritas. O sea, yo amo tanto esa película. Daniel fue el que vino con todas las ideas. También Yo tenemos estaba a- entre Nightcrawler, entre Drive y Love, pero no sé, me fui por la segunda. A ver, Bien gringo estos thrillers. El voto secreto. No tiene que ser secreto, ustedes pueden decir lo que quieran. Pueden desnudarse, eso no es nada. Lo van a escribir. Esto solo termina en YouTube, así que... Sí. No, pero mentira, esta parte ya voy a parar de grabar, la verdad.